Buenos días, tardes o noches, doctor. Mi nombre es Carlos Isai Pérez Burgos y hoy voy a realizar la exploración abdominal, incluyendo órganos importantes tales como el hígado y el vaso. Bueno, para este proceso, ante todo, debemos de tener una buena asepsia y antisepsia. Tanto de nosotros debemos de realizar el lavado de manos, según a las normas, ¿de acuerdo? Aproximadamente de entre 30 a 60 segundos, o en dado caso que sea un lavado clínico completamente con gel. La realización de la exploración abdominal debemos tener siempre en cuenta el estetoscopio, así como una cinta métrica para la medición y también el rotulador. Y bueno, pues buenos días, soy el doctor Carlos Isai Pérez Burgos. ¿Cuál es su nombre? Regina. Bueno, Regina, le comento, voy a realizar la exploración abdominal. Es una técnica en donde pues voy a inspeccionar, voy a evaluar tanto si tiene alguna alteración, consistencia de sus órganos, voy a realizar inspección, auscultación, palpación y percusión, por lo que no es una técnica dolorosa, sin embargo siempre voy a respetar su privacidad. Entonces, ¿tengo autorización para continuar? Bueno, como recordé, para este procedimiento necesitamos que el paciente se acueste en decúbito dorsal o decúbito supino. Por favor, puede recostarse boca arriba. En este caso se debe poner una almohadita debajo del cuello, siempre pidiendo al paciente que tenga los pies extendidos, a su vez como los brazos flexionados hacia el pecho. Puede poner los brazos hacia el pechito, por favor. Y en este caso le pediremos al paciente que se descubra de la parte del abdomen. En este caso, como es mujer, se debe descubrir de la parte del abdomen hasta debajo de las manos. Por favor, pueden descubrirse hasta debajo de los pechos. Okay. Y también recordar que cuando sea necesario poder descubrirse de la parte del abdomen hasta la parte de las caderas. Bueno, nosotros debemos recordar para la inspección abdominal, nosotros como médicos podemos dividir el abdomen para hacer la exploración en 9 cuadrantes, de los cuales podemos notar el epigastrio, mesogastrio, hipogastrio, así como el hipocondrio derecho e izquierdo, flanco derecho e izquierdo, y fosa ilíaca derecha e izquierda del paciente. También podemos dividirlo de otra manera en 4 cuadrantes, como el cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho e izquierdo respectivamente. También para esto podemos hacer dos tipos de inspecciones, dinámica y estática. Para la inspección estática únicamente vamos a notar cómo es tanto la topografía del abdomen del paciente. Nosotros debemos identificar principalmente coloración de la piel, que no existe una coloración anormal. Ejemplo, la ictericia, que nos puede podemos notar una coloración amarillenta que nos puede detectar diversos problemas, por ejemplo, hepáticos. Detectar que no existe ningún tipo de cicatriz que nos puede indicar trauma, antecedentes quirúrgicos, por ejemplo, que haya circulación colateral que nos puede indicar algún problema hepático, entre otros. Y también podemos realizar la inspección dinámica en el cual el paciente nos va a ayudar. Por favor, le vamos a pedir que inspire, por favor, puede respirar. Debemos de notar la elevación del abdomen, cómo es que se mueve el abdomen completamente, que sea una elevación normal, que no tenga ningún tipo de asimetría para detectar cualquier tipo de patología. Ahora vamos a realizar la auscultación de distintas zonas del abdomen, principalmente con el estetoscopio. Primero vamos a calentar siempre el diafragma, pues para que no sienta algún tipo de frío el paciente. En este vamos a colocar el estetoscopio en diversas zonas. Vamos a abarcar tanto la zona de la zona abdominal, la esplénica, la hepática y también observar ruidos intestinales. Debemos de ponernos en el estetoscopio y escuchar si no existe eh, algún tipo de sonido anormal, por ejemplo, que puede indicar un aneurisma de la aorta. En la parte hepática, que no haya ningún tipo de frote, que puede indicar o una esplenomegalia, o por ejemplo un infarto hepático, por ejemplo en la zona esplénica, un infarto esplénico, o identificar los ruidos hidroaéreos de la zona del intestinal. Unos ruidos hidroaéreos aumentados puede indicar un aumento del tránsito intestinal, así como también una obstrucción intestinal, o de lo contrario, si están los ruidos intestinales muy apagados, puede indicar hilo paralítico. Después de la auscultación vamos a realizar la percusión. En este caso vamos a notar los límites del hígado. Para esto vamos a identificar la línea medioclavicular del paciente y vamos a empezar a percutir desde los ruidos pleuríticos hasta identificar un sonido mate. ¿Me permite? Vamos a empezar a percutir hasta notar un sonido mate y marcamos aproximadamente el área. Ahora vamos a notar desde la línea medioclavicular de igual manera, pero de la parte de la fosa ilíaca derecha. Vamos a comenzar a percutir hasta notar el sonido mate. ¿Me permite? Y aproximadamente marcamos. El hígado debe de medir aproximadamente entre 26 por 15 por 8 centímetros de espesor y con nosotros con la cinta métrica vamos a medir aproximadamente 12 centímetros, que está dentro de los rangos normales. Ahora vamos a realizar la técnica de rascado para determinar los otros límites del hígado. Vamos a calentar el estetoscopio y con el diafragma vamos a ponerlo calculando en dónde se encuentra el hígado. Para esto vamos a rascar de hipocondrio izquierdo hasta notar un sonido mate. Y nosotros marcamos un rotulador aproximadamente por acá.
Y de igual manera, auscultando de la parte de la fosa ilíaca derecha. Hasta que nosotros también notemos un sonido mate. Ahora vamos a medir y vemos los límites del hígado, como vimos aproximadamente de 11 por 15 por 18 aproximadamente, que se encuentra dentro de los límites normales. 3. Ahora vamos a realizar la percusión del vaso. En este caso vamos a pedirle a la paciente que se acueste de esta manera. ¿Me permite? Vamos a realizar la percusión viendo desde un sonido pleurolítico hasta cambiar al sonido mate. Vamos a empezar a percutir. Y marcamos. Luego vamos a determinar también el sonido mate. Y vamos a delimitar los límites de longitud, así como de anchura. Y vamos a medir aproximadamente los límites del vaso son de 11 a 12 centímetros de longitud por 5 a 8 de anchura. Vamos a medir y tiene de aproximadamente 10 por 8 centímetros, que es de entre los límites normales. También si nosotros notamos algún tipo o nosotros tenemos duda con esto, podemos utilizar la técnica de Nayeli, en donde vamos a pedirle al paciente que se recueste de ladito. Por favor, pueden recostar de lado, poniendo siempre las piernas hacia adelante y también la mano llevándola hacia la cabeza, en donde vamos a determinar si existe algún tipo de patología, por ejemplo una esplenomegalia. En el espacio de Chove vamos a notar un cambio del sonido, de la sonoridad a un cambio a mate. Consiguiente vamos a realizar la palpación del hígado, en donde principalmente, bueno, en primera tenemos que calentar las manos y en esta vamos a identificar en un inicio zonas hiperalgésicas si existe del hígado. En este caso puede indicar la irritación del propio órgano, por ejemplo alguna estatosis, alguna infección, por ejemplo una hepatitis o algunas otras. Ahora, continuando con la palpación del hígado, también vamos a hacer distintas técnicas, tanto la monomanual como la bimanual. Principalmente la monomanual simple, vamos a colocarnos a la derecha y vamos a utilizar la mano dominante para palpar tanto del reborde costal si existe alguna alteración por parte del hígado. Vamos a utilizar o también podemos utilizar la técnica monomanual, en donde consiste en poner la mano no dominante por debajo y con la mano dominante notar si existe algún tipo de alteración del hígado. Principalmente no debemos de tener el hígado más de 3 dedos por debajo del reborde costal. Si en dado caso sea esto, nos puede indicar hepatomegalia. También podemos realizar las técnicas monomanual y bimanual en gancho, en el que la monomanual vamos a agarrar en forma de gancho. Nuestra mano lo vamos a estar pasando por el reborde costal. Por favor, inspire y expire. Siempre notando si existe alguna anomalía, así como la técnica bimanual, en la cual también puede respirar y expirar. Notan algún tipo de anomalía, si no existe alguna hepatomegalia o, por ejemplo, alguna masa palpable. Ahora, continuando tanto con la palpación del vaso, vamos a detectar diversas maniobras. Principalmente vamos a colocar la mano izquierda por debajo del reborde costal, viendo obviamente que el vaso ocupa dimensiones aproximadamente entre el 11avo, 12avo reborde costal, que no haya ninguna zona de agrandamiento. Así como también vamos a pedirle que inspire. Y con la punta de los dedos vamos a pedir, vamos a notar si existe alguna anomalía. Al igual como vamos a ver esta maniobra, en donde vamos a presionar un poquito más al centro, si no existe alguna zona de hiperalgesia o también de crecimiento. Ahora, relacionando todos los hallazgos que notamos, primero, en la inspección en general no se nota ningún cambio de color, nada a la inspección estática ni dinámica. Para los órganos, el hígado, no se detectó ningún tipo de agrandamiento, no se notó alguna hepatomegalia, no se observó masas palpables. De igual manera, con el vaso, a la auscultación, por ejemplo, de los ruidos abdominales, no se detectó ningún aumento ni disminución de los mismos. En general, la inspección abdominal se realizó sin hallazgos mayores.